tardes. Muy buenas tardes. Saludos nuevamente por acá, por tercer año consecutivo, agradeciendo a la organización de Prevaler por invitarme a participar en el grupo de profesionales que estamos participando, valga la redundancia, en las jornadas de actualización médica profesional. El tema que abordaré en los siguientes 30 minutos es un tema de mucha relevancia, tiene bastantes años tomando importancia, el síndrome cardiometabólico en niños. Ciertamente, y más aún estos últimos 2 años con la pandemia, por la relación que tiene el apetito, la ingesta de alimentos, la relación entre el equilibrio entre el consumo de calorías y la actividad física y los efectos a nivel de nuestro organismo. Es importante entender que en este momento todos estamos en un proceso de aprendizaje en estas jornadas y desde la infancia el tener un aprendizaje adecuado requiere de una buena alimentación. Todos los que tenemos hijos sabemos lo importante, y lo que evidentemente todos fuimos niños, lo importante de tener una buena alimentación por aquello de que buen apetito, buena comida, un buen rendimiento, buena productividad, y hoy en día como profesionales ciertamente el que tengamos un equilibrio alimenticio es lo que nos va a salvar, nos va a ayudar a proteger de determinadas enfermedades. Cuando ciertamente hay desequilibrio o la balanza se va más hacia un lado o hacia el otro, evidentemente van a aparecer los problemas. Me tomó unos minutos para conversar respecto al aprendizaje porque todo aprendizaje conlleva a un cambio en el comportamiento y se produce como resultado de la práctica. La reflexión en la acción de todo aprendizaje. Tenemos que asumir la responsabilidad, aceptar que no sabemos muchas cosas, y este tipo de actividades profesionales nos permiten de una u otra manera evaluar qué tanto conocimiento tenemos o cómo lo estamos proyectando y cómo lo estamos desarrollando a nuestros pacientes, evidentemente, porque finalmente lo importante es que todos estos detalles sean en beneficio de nuestra población. Pero nada hacemos con nosotros dar tanta información si no la ponemos en práctica nosotros mismos. O nos llenamos de tanto conocimiento que llegamos a ser obesos intelectuales, y esa obesidad intelectual, nada hacemos con tener los conocimientos ahí, sino ponerlos en práctica. Debo saber escucharme y saber escuchar a los demás, por supuesto, porque la verdad no la tengo yo, no soy absoluto, no conformarme con lo que sé, estar en continuo aprendizaje, y estas actividades nos permiten esto, seguir revisando, seguir hurgando, seguir conociendo qué hay de nuevo en determinado tema. Pedir ayuda, por supuesto, cuando no sabemos. No pretendemos que muchas veces nos llama el maestro o nosotros llamamos al maestro para que nos oriente con respecto a determinado paciente. Y darle valor a los avances. Cada profesional o cada persona que tiene un avance en su vida tiene que ser valorado para seguir teniendo un empuje apropiado. Cuando hablamos de alimentación infantil, la alimentación infantil, por ende, todo el que es padre busca que sea saludable. ¿Y por qué tiene que ser saludable? Buscamos que sea saludable, todos nos procuramos procuramos que la alimentación de nuestros hijos y de nuestros pacientes sea la mejor posible, porque eso evidentemente nos va a prevenir enfermedades. Y un poco tiene que ver con el origen y la base de este problema, de esta entidad que se llama síndrome metabólico o síndrome cardiometabólico, porque a lo largo del tiempo se ha visto la relación importante de lo que es el equilibrio entre el porcentaje de grasa corporal que tenemos, el porcentaje de masa muscular que tenemos, y cómo se viene adquiriendo el incremento
de patologías asociadas al exceso de grasa corporal. Por supuesto que teniendo una buena alimentación desde la infancia, tenemos que irnos a la infancia, inclusive tenemos que irnos al momento de la gestación, cuando esa mujer embarazada que está gestando el bebé ya está teniendo una alimentación inapropiada, y esa alimentación inapropiada, producto de las emociones que sufre la mujer durante el embarazo, está conllevando a ese fruto del vientre a generarle problemas de salud, inclusive desde antes del nacimiento. Entonces, aquellas mujeres que pueden tener un síndrome cardiometabólico durante el embarazo, le pueden estar generando ya, originando un problema de salud a nuestro bebé, y entonces eso hay que enfocarlo. La importancia y relevancia de la consulta prenatal en pediatría para prevenir ya desde el embarazo el síndrome cardiometabólico. Entender el equilibrio entre la ingesta de las calorías proteicas y no proteicas para el crecimiento apropiado, y no devenir en un retardo de crecimiento uterino, por ejemplo, que al nacer el bebé, un bebecito pequeño, de bajo peso, de baja talla, entonces, ¿cuál es la primera tendencia? A darle de comer, el niño es que este pobrecito está desnutrido, y finalmente lo que estamos es agravando la situación, porque estamos exagerándole o estamos dando un aporte calórico que no es el que le corresponde. ¿Y es producto de qué? De que durante el embarazo ese bebecito estuvo sometido a una carga de elementos: hipertensión arterial en la mujer embarazada, dislipidemia, etcétera, etcétera, sedentarismo, ¿okay? Que conllevó a una situación o al origen de una situación en la edad pediátrica. Hay que aprender a atacar el problema, hacer el diagnóstico de malnutrición, tanto por déficit o por exceso en la edad pediátrica, que es la que finalmente va a favorecer en los mecanismos de prevención que tenemos que tener como pediatras y como médicos generales a la hora de evitar que se desarrolle un síndrome cardiometabólico en la edad pediátrica. El equilibrio, ciertamente, como les bien mencionaba, entre el grupo alimenticio, entre lo que es el grupo de carnes, el grupo de proteínas, vamos a hablar de proteínas animales y vegetales, y el grupo o el equilibrio entre el aporte de calorías no proteicas, dado por el grupo de las frutas, de los panes y cereales, de los vegetales, inclusive el grupo de grasas y el grupo de azúcares, ¿verdad? Entendiendo que todos los seres humanos podemos consumir de todo, inclusive con mucha responsabilidad, el paciente diabético, ¿verdad? Puede consumir de todo, con ciertas excepciones, evidentemente, las azúcares refinadas o las harinas refinadas, las grasas saturadas, pero con un buen abordaje emocional y un buen abordaje médico de niveles de glicemia, el paciente con alteraciones en las cifras de tensión arterial, en alteraciones en la imagen corporal, dado por incremento en el porcentaje de grasa a nivel de la grasa centrípeta. Todos estos elementos vienen a formar el panorama de una alimentación que debe ser apropiada, debe ser equilibrada para evitar a futuro el desarrollo de un síndrome cardiometabólico. Conceptos básicos que evidentemente en aras del tiempo es difícil desarrollarlos todos acá, pero que todos hablamos a la hora de nutrición, de alimentación, de qué son las calorías, de cuando hablamos de dieta, vemos la dieta como que fuera un castigo, y no, para nada. La dieta es lo que nosotros comemos a diario, pero esa dieta ciertamente no tenemos manera de saber, inclusive los que somos médicos, no tenemos conocimiento de qué es una dieta normocalórica, lo que es hipocalórica o qué es hipercalórica, o en qué momento vamos a recomendar determinado tipo de dieta. Entonces, evidentemente, todos los que manejamos nuestra nomenclatura sabemos que hipo es baja en calorías, normocalórica ciertamente pacientes que tienen que mantener un equilibrio calórico, y aquella dieta hipercalórica cuando hablamos de pacientes con malnutrición por déficit.
En el caso de los términos como aminoácidos, péptidos, proteínas, entender que son la mínima expresión, es el aminoácido de lo que es el elemento proteico. Y a la hora de hablar de ácidos grasos, ciertamente entender que dentro de nuestra alimentación debe favorecerse el consumo de ácidos grasos que son saludables, omega 3, omega 6, que finalmente son formadores o precursores de membranas celulares, de tejidos, de hormonas que hacen un beneficio en nuestro organismo o conllevan una función determinada en nuestro organismo. A la hora de hacer la evaluación nutricional para poder diagnosticar si el niño tiene un síndrome cardiometabólico y poder saber cuál es el plan de acción a seguir, tenemos que considerar aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Evidentemente, los subjetivos tenemos que saber de dónde viene ese paciente, cuál es su grupo familiar, cuáles son las posibles taras que traen en cuanto a información o el arraigo cultural de ese grupo familiar, precisamente para entender cuál será la forma o la conducta a seguir ante determinado paciente y evaluar las posibles resistencias emocionales o inclusive evitar que se genere un proceso de, como yo lo denomino, castración emocional. Porque finalmente, ¿qué sucede? Cuando tú generas este sentimiento de castración, finalmente el paciente va a sentirse limitado, preso, angustiado y no va a haber una forma adecuada de adaptarse a este plan de trabajo que queremos desarrollar con él para, de una u otra manera, atacar o prevenir un síndrome cardiometabólico, bien sea instalado o que está incipiente. Trabajando con el niño, ciertamente favorecemos al adulto. Muchos casos de pacientes adultos que tienen síndrome cardiometabólico y no lo logran entender hasta que es el niño el que es abordado, el que el adulto trae al niño a la consulta y se ve que como modelo a seguir, si él no hace nada, el niño tampoco va a hacer nada. Desde el punto de vista de los métodos objetivos, la parte antropométrica y bioquímica evidentemente forman parte de este triángulo importante porque haciendo la detección del peso, talla y su composición corporal, vamos entonces a lograr entender cuál es la magnitud del problema y en cuanto a la parte bioquímica, ciertamente en la correlación de la medición del paciente, cómo está su circunferencia abdominal, la grasa centrípeta en relación con la grasa periférica, a nivel que se la podemos evaluar por los pliegues mediante un caliper, okay, un plicómetro, y la relación que estos valores, estas mediciones tienen en correlación con la bioquímica sanguínea, con indicadores tan importantes que tampoco por producto de la disertación me extenderé mucho en ello, pero ciertamente igual que en adultos, en los valores de HDL, las cifras de hipertensión arterial, los valores de ácido úrico, los triglicéridos en sangre, nos permiten entender o hacer el diagnóstico de síndrome cardiometabólico en pediatría y, dado a estos elementos, buscar el origen de ello, la parte familiar, de dónde origina el síndrome cardiometabólico, de dónde viene la rama familiar paterna, la rama familiar materna, aunado a ello el tema de sedentarismo, de actividad física. Por eso es que al principio de la disertación conversé al respecto de la relevancia e importancia que ha tomado este tema los últimos 2 años, porque cuando comenzó la pandemia, ni te asomes a la puerta porque lo que te asomes te va a dejar el COVID. ¿Ok? Durante ese tiempo hubo, y todavía pues, se ha ido diluyendo un poco el encierro, pero todavía evidentemente hay cierto, o puede existir cierto temor en hacer determinado tipo de actividades, pero cada día hay más personas, debemos continuar la vida y entender que la actividad física es crucial en la terapia, en el plan de acción para atacar el síndrome cardiometabólico. En la medida que nosotros logremos activar nuestro organismo, nuestro cuerpo, mejorar la actividad muscular, incrementar la masa muscular
y disminuir el porcentaje de grasa que tiene el paciente son herramientas súper valiosas, súper válidas y son como que diríamos son prioritarias en el abordaje terapéutico y evidentemente conductual, el tratamiento conductual como abordaje terapéutico en este grupo de pacientes. Sabemos que en toda consulta de pediatría hacemos este grupo de mediciones, el peso de edad, talla de edad, tomar estos indicadores para evaluación a nivel del punto de vista corporal, de cómo vamos a encontrar el diagnóstico de nuestro paciente con malnutrición por exceso y finalmente cuál sería de este grupo de valores, cuál es calcular el requerimiento calórico total que vamos a tener que desarrollar en este paciente. Algo muy importante que le digo a mis pacientes en consulta, que de nada vale con que armemos un plan de alimentación donde le estructuremos el grupo de raciones si no hay un entendimiento, un hacerme cargo en el día a día de mi rutina alimentaria. ¿Por qué? Porque ciertamente hay que entender que debe existir el consumo de alimentos en horas apropiadas, en horas determinadas, controlar el aporte calórico según la hora, si es desayuno, si es almuerzo, si es cena, si es merienda, pero de nada vale hacer esos cálculos, hacer unos valores y una distribución de porciones si no se lleva a cabo, si no se ejecuta en el día a día ese control de las calorías, o sea, ese consumo apropiado de las calorías, porque finalmente entonces quedan números vacíos como un cuadro que tenemos pintado a la pared. En mi consulta me enfoco en hacerle primero la parte educativa, educarles a ese grupo familiar, importante grupo familiar, inclusive que el abuelito, la abuelita, los tíos entiendan el beneficio que se le hace al paciente en decirle un no certero en el momento en que el paciente pueda tener algún capricho por el consumo de algún alimento, porque finalmente vamos a lograr más bien queremos hacer una grasa y no puede ser una morisqueta. Cuando hablamos en tema de composición corporal, ciertamente existen hoy balanzas que nos permiten definir el porcentaje de grasa corporal en niños, más, sin embargo, no existen, aún existen estudios, ¿no? Donde se ha ido buscando relacionar el porcentaje de grasa medido por balanza, pero ciertamente la medición de circunferencias con cinta métrica y la plicometría siguen siendo de gran valía en la edad pediátrica. El uso diagnóstico del índice de masa corporal cada día viene tomando más relevancia, aún sin embargo sigue siendo subutilizado en el grupo de profesionales de la pediatría y ciertamente hay que tomar en cuenta las curvas de crecimiento nacionales en cada país, evidentemente, para saber cuál es el posible riesgo. Ya un paciente que se encuentra en índice de masa corporal en el percentil 75, evidentemente ya es un paciente que hay que tomar pautas, tomar acciones, porque no vamos a permitir, no vamos a dejar que el paciente llegue al percentil 90, al límite para poder entonces actuar. Ya tenemos que ir tomando, y más aún cuando ese paciente tiene un historial o antecedentes biológicos maternos o paternos que nos están hablando del alto riesgo que puede tener para desarrollar un síndrome cardiometabólico. Entonces, según la forma de presentación de la malnutrición, podemos encontrar el paciente por déficit y el paciente por exceso luego de hacer la medición. Nos podemos encontrar con un paciente que tenga un déficit de peso, pero tiene alteraciones bioquímicas. Puede tener unos valores de colesterol alterados, puede tener un ácido úrico elevado. Entonces, no es solamente el paciente con los regulares que tenga, encontremos con el paciente en relación con el paciente con sobrepeso, pero un paciente con bajo peso hay que estar pendiente de estos elementos bioquímicos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, si bien a lo mejor no desarrolla un síndrome cardiometabólico como tal, pero tiene un riesgo nutricional. Como bien hace rato mencioné, lo importante de la alimentación durante la gestación, pues el origen de los síndromes cardiometabólicos hay que buscarlo en la mujer embarazada y hacer una adecuada orientación, una adecuada implementación de la alimentación en la mujer embarazada y hacer esos seguimientos
De hecho, en mi consulta recibo pacientes referidas por los obstetras para orientarlas como nutriólogo clínico en lo referente al crecimiento, el desarrollo apropiado del fruto del vientre que viene creciendo, evitando la ganancia de peso abrupta en la madre, logrando que el que sea beneficiado del aporte calórico del día a día sea el bebé. ¿Para qué? Para lograr un peso sí, un peso y un tamaño apropiado y adecuado para su edad gestacional. Bueno, evidentemente, saber que los hábitos inadecuados, inclusive, como bien he mencionado durante la presentación, el tema de pandemia, el aporte de calorías según la emocionalidad del momento, según las preferencias de rechazo, según la disponibilidad tanto monetaria para poder adquirir, como tanto del insumo para poder, con lo que tengo, poder tener la posibilidad de adquirir el alimento saludable. Insistir en que la lactancia materna debe ser exclusiva a los primeros 6 meses de vida y luego a los 6 meses de edad, si es posible que la mamá pueda continuar más de 6 meses. Esto no es tema de mayor discusión, solamente insistir en que es el mejor alimento posible para cualquier niño a esta edad. Y lamentablemente el cumplimiento de la lactancia materna viene siendo el 10% como mucho de nuestra población de madres en el periodo de lactancia. Ciertamente como parte de los determinantes de la alimentación y que son importantes abordar para evitar la instalación de un síndrome cardiometabólico, es que evidentemente la alimentación infantil tiene gran dependencia de sus cuidadores, quienes preparan el alimento, quienes surten el alimento. Evidentemente ya el aporte exagerado de determinados productos, inclusive antes de la edad correspondiente, estamos generando una activación de mecanismos a edades inapropiadas. Por ejemplo, la incorporación de azúcares en la dieta a edades tempranas, estamos estimulando ese páncreas y evidentemente estamos generando la liberación de insulina a valores que todavía el páncreas no está preparado para desarrollar. Finalmente no nos explicamos después y pensamos de dónde salió que este niño tenga un hiperinsulinismo. Y hay que revisar entonces, hurgar en el momento de la alimentación complementaria, los primeros años de vida, los primeros meses de vida, cuando ese muchachito se le daba el alimento y como a mí me sabe insípido, entonces le agrego azúcares o le agrego elementos que le dan un gran sabor, pero estoy estimulando la parte metabólica a edades que no son las apropiadas. Ya estamos entonces le estamos abonando el terreno para el síndrome cardiometabólico. Entender que hay una gran vulnerabilidad nutricional y evidentemente el equilibrio que tengamos entre el aporte calórico. Entender que estos niños no tienen la movilidad, sino ya a partir del 6º mes, cuando comienza a posiblemente sentarse, comienza el gateo, comienza el roleo y todo esto, que es donde comienza a haber la real actividad física que puede corresponder o conllevar evidentemente al disminuir los riesgos, porque evidentemente se busca que el niño mantenga actividad. Entonces ya desde ese momento un muchachito gordito, chiquitito, que lo veo rellenito, sabroso, pero evidentemente eso no va a ser saludable, porque hay que entender que este niño todavía no está preparado para manejar esas altas cargas de peso. Con respecto a entender que estos niños tienen un volumen gástrico reducido y sin embargo, no, doctor, para mí es una proeza, mi hijo se come no sé cuántas onzas. Ok, perfecto, sí, chévere, pero ¿qué tan efectivo está haciendo que se consume esa onza? ¿La está recibiendo adecuadamente o finalmente el paciente está regurgitando o lo está sobrecargando de alimentos, está propiciando un incremento del estómago que a futuro nos va a llevar a este niño o a este adolescente que tiene una cavidad gástrica un poquitico mayor y evidentemente ya no puedes controlar más adelante la ansiedad o la voracidad en su alimentación a otras edades, porque ciertamente desde la infancia se me olvidó que yo le ofrecía a mi muchachito, como que él lloraba, no, es que él llora y yo le estoy pidiendo, yo le estoy dando porque él llora, queda fallo.
no necesariamente queda fallo por el hambre, queda fallo por está fallo de muchas otras cosas, no solamente de comida. Entonces hay que tomar precaución de este tipo de detalles para actuar preventivamente en el origen o etopatogenia del síndrome cardiometabólico en pediatría. La ganancia natural de desarrollo psicomotriz depende evidentemente del equilibrio que tengamos con las calorías, el aporte calórico proteico, la frecuencia de alimentación, la composición de los alimentos, y esto es muy importante, qué tipo de ingredientes utilizamos en la preparación de los alimentos a cortas edades que estén propiciando la formación de tejido graso ya a muy corta edad, y si con más tengo genética familiar de sobrepeso, entonces evidentemente estoy generando, bueno, un paciente con síndrome cardiometabólico a edades muy tempranas. Bueno, continuando con detalles, que es importante esto a la hora de hablar sobre la alimentación. ¿Por qué? Porque este es el punto clave donde tenemos que atacar y tenemos que ser incisivos para evitar y prevenir a futuro el síndrome cardiometabólico infantil. La alimentación, saber que toda alimentación complementaria es aquella de leche distinta o comida distinta a la leche humana. Y no significa que suspenda la lactancia, sino que vas a complementar la lactancia con este grupo de alimentos, pero bueno, como vengo diciendo, vigilar muy bien las características o el entorno relacionado con esta alimentación complementaria. Es importante el tema de la parte renal, ¿verdad? La sobrecarga renal de solutos que le estamos aportando a nuestros pacientes, porque finalmente estamos trabajando en la génesis de un proceso o una entidad cardiovascular como la hipertensión arterial, producto de darle sales o cargas de sales elevadas a nuestros niños a edades precoces. Y si más tenemos entonces el antecedente familiar de tener un niño que tiene padre o madre con antecedentes de hipertensión arterial, con mucha más razón. Entonces, al hablar de la alimentación complementaria, entender que si la hacemos muy temprano, estamos disminuyendo la lactancia materna y otros elementos más, y si la damos muy tardía, evidentemente estamos dejando de ofrecerle algún tipo de alimentos en el momento, porque la detención de crecimiento no fue determinada a la edad correspondiente. Con respecto a los patrones alimentarios en la adolescencia, los muchachos en la adolescencia comen rápido, predomina la comida rápida, el consumo viene influenciado por la publicidad, el apetito voraz o los picos de crecimiento. Es importante esto porque ciertamente es cuando comienzan a ver el segundo pico de crecimiento, y donde evidentemente la génesis de esta grasa que posiblemente se originó en edades muy tempranas, es cuando comienzan a relucir, y tenemos ese paciente que era flaquitico o tenía un peso normal, y de repente durante la adolescencia, por efecto de cargas hormonales, este paciente va a desarrollar sobrepeso, obesidad, y las relaciones que tengan que ver todos estos elementos con el síndrome cardiometabólico. Omiten comida las mujeres porque evidentemente tienen, bueno, por todo lo que es la imagen corporal, la ingesta entre comidas, la sobrealimentación. Todos estos son elementos sumamente importantes que considerar en el abordaje del paciente para prevenir y atacar el síndrome cardiometabólico. Las dietas de moda, comienza a aparecer la ingesta de OH, de tabaco, etcétera, etcétera, que también son importantes en la génesis de la patología cardiovascular y presente en el síndrome cardiometabólico. Y las dudas manifiestas sobre la alimentación. Importante entonces la inconformidad con la imagen corporal, quiero verme mejor, quiero verme distinta, o yo quiero ser agradable. Además, el acné, la relación entre TV, internet y la actividad física es sumamente importante, porque entonces me la paso más tiempo sentado, más tiempo pegado al televisor y poco hago ejercicio. Importante lo que mencioné al principio, el ejercicio físico como piedra angular en el tratamiento. Las necesidades individuales en cuanto a la alimentación tienen que ver, no sé, con el apetito, los horarios, los números de las comidas. Recordar entonces que cuando ese muchachito chiquitico yo le daba de comer y me reía porque me vanagloriaba, porque el muchachito quedaba fallo, entonces ahora no sé cómo parar, no sé cómo detener a este niño que está presentando un gran apetito voraz y está finalmente desarrollando esta
esta entidad. Como comorbilidad, entonces podemos tener factores asociados con respecto al sobrepeso, con la parte endocrinológica, alteraciones hormonales, la parte cardiorrespiratoria, un síndrome restrictivo cardiopulmonar, importantísimo, en la parte neurológica, el sistema digestivo, la regurgitación, las partes ortopédicas, evidentemente el tema de sobrepeso, cómo afecta el sobrepeso, cómo me afecta el esqueleto óseo, y finalmente las lesiones asociadas al síndrome cardiometabólico, desde el punto de vista psicosocial, porque evidentemente me siento relegado, apartado del grupo, porque evidentemente me ven diferente, no me quieren en todos los grupos, o para unas cosas sí, para otras cosas no, y finalmente esa afección emocional me va a conllevar a un desequilibrio en el consumo de calorías, y muchas veces me sumo en un incremento en la ingesta de calorías producto de un estado depresivo, si se puede decir, o de tristeza, debido a que tengo una condición de sobrepeso. Y con el punto de vista cutáneo, quiero hacer relevancia en el caso de las mujeres con las estrías, y en el caso de los varones, o también hombres y mujeres, con la presencia de síntomas o signos como la acantosis nigra, que de una u otra manera son grandes indicadores ya desde la infancia en que estoy presentando alteraciones o niveles elevados de insulina, y como factor de crecimiento tisular me está generando un incremento en la capa íntima celular, en la capa íntima, la capa media de la arteria a nivel de la capa muscular, y eso me está incrementando el tono vascular, conllevando a hipertensión arterial. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo podemos ayudar a los niños a desarrollar hábitos saludables y finalmente abordar y atacar el tema de síndrome cardiometabólico? Dar el ejemplo, si evidentemente buscar hábitos sanos para todo el grupo familiar, poner toda la familia a entrenar, hacer que se pase menos tiempo frente al televisor, frente al computador, limitar el tiempo con los videojuegos para mejorar un poco la actividad física. Animar a los niños a que realicen actividades físicas que más les gustan. Ciertamente a veces hay padres que quieren que su hijo juegue béisbol, pero a los muchachitos les gusta otro tipo de juego. Que jueguen lo que quieran jugar, pero que sea de movilidad y que haya influencia desde el punto de vista de incrementar la parte aeróbica, ¿verdad? Apoyar, concentrarse siempre en lo positivo, y si evidentemente a todo el mundo le gusta que le digan las cosas, pero es la manera como muchas veces se dice. Entonces se dicen de forma muy iracunda, de forma inapropiada, y lo que logramos más bien es el rechazo a la actividad normal. Establecer objetivos y límites específicos. Si tengo que hacer tantas cosas, vamos a enfocarnos en 2 o 3 cosas positivas para poder avanzar, porque si pretendemos hacer todo junto de una sola vez, no lo vamos a lograr. No premiar a los hijos con comida, lo que frecuentemente hacemos. Y en esto influye mucho el tema de los padres, el tema de los familiares, hacer que la cena sea un acto familiar, jugar a que las etiquetas de los alimentos, el número que están en cada una de las etiquetas, es importante conocer esta parte, porque finalmente estamos consumiendo muchos alimentos que tienen muchas veces calorías ocultas y los desconocemos. Y ciertamente mientras podamos tener a nivel social el conocimiento de este tipo de información, evidentemente hacer charlas, hacer sí, tipo de actividades que permitan desarrollar habilidades o destrezas con, por supuesto, manos de profesionales que aborden el tema de forma adecuada, apropiada para prevenir este tipo de patologías. Este cuadro lo conocemos mucho, evidentemente, en la medida que nuestra circunferencia de cintura, en el caso de los hombres y las mujeres, la relación con el índice de masa corporal, a mayor grado de cintura y mayor índice de masa corporal, vamos a tener, evidentemente, el mayor riesgo cardiometabólico. ¿Y cómo somos nosotros? Nosotros como médicos nos estamos cuidando, estamos haciendo ejercicio, estamos dedicándonos algo a nuestra salud, porque de nada no tenemos la moral para venir a hablar con nuestros pacientes de algo si nosotros manejamos una condición de sobrepeso, por ejemplo, o fumamos o estamos ingiriendo cargas de sal elevadas. Ya para culminar, mensaje
de un niño a su mamá, a su papá, a los abuelitos, a los tíos, una adecuada alimentación va a provocar incremento del porcentaje de grasa corporal. Entonces, ese niño, por supuesto, dice, yo poco controlo mis impulsos, tengo intranquilidad, tengo inatención, poca concentración, alteración de mi sistema nervioso, adecuado o inadecuado manejo de mis emociones, me generan ganas de querer comer a cada rato y finalmente eso va a afectar mi desempeño académico aún más con lo que mencioné previamente, con el estado de depresión que puede tener, el que me vea el gordito de la clase y finalmente eso me conlleva a asumirme mucho más en el incremento de calorías de forma inapropiada. Recordar que los niños se desarrollan más durante los primeros 5 años que en cualquier otra etapa de desarrollo y ahí es donde tenemos que ir a atacar. En la edad primaria, la edad temprana en pediatría, para poder lograr los aciertos en lo que el plan que nosotros queramos desarrollar. Ya finalmente, ¿eres feliz? Si eres feliz, sigue haciendo lo mismo. Pero si no eres feliz, hay que revisar qué es lo que está pasando. Y si no soy feliz, pero quiero hacerlo, debo buscar cambiar algo porque lo que estoy haciendo no me está resultando. Y finalmente, si no quiero ser feliz, igual sigo haciendo lo mismo. Pero si deseo la felicidad, busco salir de mi zona de confort, salir del cajón, salir de la caja para hacer otras cosas diferentes. Muchas gracias. Espero que la charla haya sido de provecho, haya sido de utilidad y sea de utilidad para el uso con nuestra familia, con nosotros mismos y con nuestros pacientes.